Oigan, ayer les contamos cómo está el asunto de la violencia en Veracruz, el asesinato de un colega reportero allá en Veracruz. Le agradezco mucho a Violeta Santiago, ella es periodista en aquel estado, es autora de Guerra Cruz. ¿Cómo estás, Violeta? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buenos días. Bien, gracias, pero también tendremos que decir tristes, enojados por esta situación, por otro asesinato de un periodista en Veracruz, que con Julio Valdivia Rodríguez, quien fue encontrado sin vida apenas este miércoles 9 de septiembre, pues se suman ya 25 asesinatos de periodistas en la entidad. Si hacemos un recuento, pues han sido del 2010 al 2020, 17 crímenes contra periodistas que ocurrieron con Javier Duarte de Ochoa, 5 en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares y bueno, actualmente con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Este sería ya el tercer caso de un periodista asesinado, el segundo del año, porque apenas en marzo de este año también tuvimos el caso de María Elena Ferral en el norte de Veracruz. Y bueno, este sería ya el segundo del 2020. A ver, Julio Valdivia, Violeta, nosotros poníamos énfasis esta semana en lo importante que es el trabajo periodístico, sobre todo en estas zonas que llevan años estando en conflictos. En estas zonas donde los poderes fácticos, institucionalizados o no, hablamos de poderes fácticos, lo mismo quienes gobiernan, pero lo mismo quienes están organizados como crimen organizado, los mismos del sector empresarial, lo mismo los poderes que no quieren ser desnudados, que no quieren ser documentados, que no quieren ser exhibidos, son los que amedrentan, son los que amenazan, son los que desaparecen, son los que están involucrados incluso en asesinatos de los periodistas. Y decíamos, es importante no normalizar, no entumirnos de ese nervio de la indignación, del coraje y de la exigencia de no impunidad en el asesinato de un colega periodista, porque es el trabajo de ese colega periodista el que empodera a los ciudadanos, en este caso en Veracruz, para tomar decisiones frente a los poderes fácticos, Violeta. ¿Cómo era la vida de Julio? Es decir, ¿cuánto ganaba Julio? ¿Qué hacía Julio? ¿Qué callos pisaba Julio? ¿Por qué era importante el trabajo de Julio Valdivia, Violeta? Bueno, Julio Valdivia se desempeñaba en el municipio de Tezonapa, es una zona ubicada en la región de las altas montañas, casi a 1 hora de Córdoba. Ok. Y es un lugar en el que sus colegas reporteros señalan que casi nadie quería cubrir por lo difícil que era, por situaciones con el crimen organizado, justamente. Y él sí se encargaba sobre todo de la nota roja. Ya desde hace algunos meses había sido amenazado, sin embargo, esto lo sabían sus colegas, pero no lo había reportado oficialmente a la Comisión Estatal de Atención y Protección a los Periodistas, sino lo que había hecho era dejar de cubrir cierta información, que obviamente esto afecta a la ciudadanía porque dejan de enterarse de todas las situaciones que ocurren en esta región. Él se encargaba de cubrir información de policíaca, nota roja, no tenía realmente un horario, es decir, las situaciones podían ocurrir a las 3 de la mañana como a las 12 del día, y todo esto por apenas 1,000 pesos semanales. 1,000 pesos, muchas veces... 1,000 pesos semanales, Violeta. O sea, arriesgar la vida para contar cómo está el asunto de la seguridad en esta zona montañosa de Veracruz, a cambio de 1,000 pesos semanales, a cambio de arriesgar la vida, a cambio de arriesgar la vida de tu familia. Y que perdón, o sea, la sociedad no lo reconozcamos, no lo protejamos y no preservemos su vida, me parece inaceptable, Violeta. Así es, y la situación es que esto no es una excepción, es la regla en el estado, es lo que en promedio gana un periodista en Veracruz, 4,000, 5,000, máximo 6,000 pesos. Claro, es extraño quien logra ganar más de esto. Sí, y bueno, cuando les pagan, Violeta, porque también hay que decir, hay muchos colegas que hacen el trabajo gratis, que les deben desde hace meses, que les deben desde hace años, que no les pagan lo que les prometen, que les pagan, que trabajan en condiciones de verdad impresentables, sin seguro de vida, sin seguridad social para desempeñar una labor tan importante como la de ser reportera o reportero. Sí, de hecho esta era la situación para Julio a partir de la emergencia por la COVID-19. En el medio en el que trabajaba habían reducido su salario a la mitad y bueno, antes tampoco es que le llegara puntualmente, había complicaciones justamente por la cuestión económica en que los medios dicen está complicado, espérame,
y bueno, los periodistas tienen que ver de dónde, cómo le Claro. hacen para sobrevivir durante ese tiempo. Claro, claro. Finalmente, Violeta, una reflexión. ¿Por qué no hemos empatizado con estos asesinatos? Porque creo que en buena medida cuando la sociedad sea empática, cuando todos seamos empáticos con estas muertes, seguramente habrá un costo contra la impunidad, habrá un costo contra los funcionarios públicos que prometieron detener esta violencia y que resultaron ser como los otros, iguales a los otros, como administraciones pasadas. ¿Por qué no hemos sido empáticos con estos asesinatos, Violeta? ¿Cómo te explicas eso? Yo consideraría que la criminalización tiene mucho que ver, es decir, la forma en la que este periodista es asesinado, como en otros anteriormente, suelen vincularse con situaciones delicadas como el crimen organizado, por ejemplo. Entonces, ante la sociedad hay una separación de buenos y malos, ¿no? De las Fuerzas Armadas y los grupos criminales. Lo que tenemos que decir es que en Veracruz existe el estado de violencia, es decir, desde hace muchos años, cuando la violencia entra al estado, no se da como una guerra, como un contra al poder establecido. Realmente el crimen organizado entra gracias al gobierno y trabaja con el permiso del gobierno, y estas guerras que se dan, guerras entre comillas, realmente es el gobierno beneficiando a algún grupo o combatiendo a otro a favor de otro grupo. Entonces, esta violencia que se ha generado, que se ha vivido en Veracruz desde hace 10 años, se ha dado de la mano del poder, y es algo que se tiene que decir, se trata de violencia de Estado. Entonces, obviamente, se criminalizan a los periodistas y bueno, la gente no quiere empatizar porque piensa, andaban en malos pasos, se lo merecían, cuando esto no es así. Sí, sí, sí. Bueno, Violeta, nos quedamos con esta reflexión, te agradezco mucho, eres autora de Guerra Cruz, la verdad es que nunca mejor nombrado el momento dantesco que está viviendo ese hermoso estado. Saludos a todos los que nos ven allá en Veracruz. Decían los colegas de Reporteros Sin Fronteras esta semana que, fíjate, se hablaba del Día del Periodista y la conmemoración de este oficio. México, el tercer país más peligroso para ser periodista, apenas después de Siria y de Afganistán. Violeta, muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias.